¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy brevemente, porque en parte en mi intervención ya he hecho una valoración de la intervención del señor Rajoy de esta mañana. Yo creo que si tuviéramos que resumirla, diríamos que la frase que definiría la intervención es «esto es lo que hay», que es una frase muy del señor Rajoy. Esto es lo que hay. Es decir, una confesión de impotencia, de resignación, brazos caídos en el tema más importante, que es el del desempleo. Hoy el señor Rajoy ha dicho en el 14 mejorarán las cosas, pero claro, uno tiene que recordar que antes de las elecciones dijo se creará empleo cuando gane y no se creó. Después de las elecciones dijo en el 2013 a finales mejorarán y hemos empeorado. Y todo apunta a que en el 14 las cosas van a seguir igual o peor. Y esto nos lleva al fondo de la cuestión. Es que el problema es de políticas. Es que el señor Rajoy tiene que cambiar su política económica, su política laboral, sus políticas sociales. Tiene que pelear para que cambie la política europea, porque si no hay cambio de políticas, la legislatura en materia de empleo se perderá y acabará la legislatura mucho peor de cómo empezó. Más desempleo, más desigualdad y más recesión económica. Esa es la realidad. Por tanto, el señor Rajoy nos pide hoy un acto de fe en una política que es la suya, que no está dando resultado, que está aumentando las desigualdades en España, que está creando más desempleo, que está creando más recesión económica, y yo le digo que no, que o cambia o la legislatura se habrá perdido para el empleo, que eso es lo que están diciendo los datos de todos los institutos internacionales y nacionales que se preocupan de las previsiones económicas. Más de lo mismo. Esto es lo que hay. Es la definición de impotencia, de resignación que frente al desempleo nos ofrece el Gobierno del señor Rajoy. Y a partir de aquí me pongo a su disposición, Esther. Perdón, que te pasen un micrófono. Conocer la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos, y una segunda valoración sobre el movimiento o los actos de los llamados scratches. El presidente Rajoy ha pedido en su intervención de esta mañana una condena firme de todos los partidos políticos ante la proliferación de este tipo de actos. Me gustaría saber cuál es su posición y si usted cree necesario que hay que condenar desde la política este tipo de actuaciones. Respecto a la primera cuestión, es una decisión judicial. Y como todas las decisiones judiciales, lo que el Partido Socialista tiene que decir es respeto. Respetamos, pues, la decisión del juez Castro, como cualquier otra decisión judicial, porque la justicia en España es igual para todo el mundo. Y respecto a la segunda cuestión, aquí hay distintas cosas a decir, ¿no? Primero, hay un movimiento social de gente que está luchando contra los desahucios y sobre todo de gente que tiene temor a ser desahuciado, que merece todo nuestro respeto y nuestra comprensión. Que cuando ese movimiento social o una parte de ese movimiento se deriva hacia actos de presión injustificable hacia las familias de los diputados, tenemos que decir que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que las familias de los diputados o los propios diputados sean perseguidos por el hecho de expresar sus opiniones en una democracia, porque ellos son libres como cualquier otro ciudadano. Pero, repito, eso no quita para que no veamos el fondo de la cuestión, que es un movimiento de protesta. Y tercero, quiero decirle al señor Rajoy dos cosas. Primero, que ha habido responsables importantes de su partido que han acusado al Partido Socialista de estar detrás de todo esto, y eso es una falsedad intolerable. Por tanto, que no pida solidaridad del conjunto de los partidos y empiece por decirle a los dirigentes de su partido que ningún socialista ha apoyado nunca el que se persiga a un diputado del Partido Popular. Nunca. Ni lo hemos hecho ni lo haremos. Pero que, por favor, mande callar a los suyos. Y, finalmente, tengo que decirle también al señor Rajoy, con la misma firmeza, que lo que no puede hacer una delegada del Gobierno es asimilar a los movimientos antidesahucios con la Kale Borroka, que eso es, primero, falso, y segundo, es la forma ideal de justamente promocionar este tipo de cosas. Por tanto, es falso o improcedente.
Estas son las 4 cosas. Respeto al movimiento, comprensión por la gente que tiene miedo, por supuesto defensa de los diputados y de sus familias, petición al señor Rajoy de que no lancen imputaciones falsas desde su partido y a la delegada del Gobierno que, por favor, se ponga una mordaza para hablar de eso, solo para hablar de eso, ¿no? O para decir eso, para que nadie lo entienda mal. Adelante. No sé si le preocupa, más allá de la declaración que acaba de hacer, no sé si le preocupa sobre la imagen de la Casa Real en los últimos años, la noticia que acabamos de conocer. ¿Cree que puede afectar más aún de lo que ya...? Ya he declarado todo lo que tenía que declarar, no conozco el auto. Cuando lo conozca, igual hacemos una declaración adicional, pero no tengo más que decir. Quería preguntarle también una cosa de la que ha hablado el señor Rajoy en su discurso sobre el tema de las preferentes. Ha dicho él que no es responsabilidad del PP, sino de quien tenía que haber supervisado ese tema de las preferentes en referencia al anterior gobernador del Banco de España. No sé si ustedes tienen algo que decir al respecto. Y quería hacerle otras 2 preguntas. Quería preguntarle por el encuentro en secreto que tuvo Mariano Rajoy con el presidente catalán, si les preocupa, si consideran que allí se movió algo que debe estar en secreto y que deberíamos conocer los españoles. Y respecto al tema de los seres en Andalucía, el presidente Griñán hablará esta tarde en el Parlamento andaluz, pero quería saber si mantiene su confianza en él. Sí, empiezo de atrás adelante, por supuesto, mantengo mi confianza total en el señor Griñán y sí quiero hoy resaltar una cosa muy importante, que es la segunda vez que va al Parlamento andaluz, en la primera ocasión en una comisión de investigación, y que eso creo que merece una valoración y sobre todo una comparación. Hoy hemos visto al señor Rajoy, que no ha dicho una sola palabra de este tema, o mejor, sí ha dicho, pero no ha pronunciado una vez más el nombre, ese nombre para el que parece que tiene una dificultad que debería hacerse mirar, ¿no?, que es Bárcenas. Porque yo le he oído hablar de Barcelona y le he oído hablar de más, luego no sé muy bien por qué no cabe Bárcenas, ¿sabe? Tiene que haber ahí un problema que es más, lógicamente, de logopedia que de política, ¿no? Pero, en fin, oiga, con esto de que todos somos lo mismo, el señor Griñán va a petición propia a comparecer en el Parlamento para explicar cómo actuó la Junta de Andalucía en el caso de los ERES, que es denunciando, persiguiendo, buscando a los culpables y el dinero, y la actitud del Partido Popular, que es esconderse de toda explicación, incluso la interna. Sí, esto forma parte de la doctrina del señor Rajoy, que es echar la culpa siempre hacia atrás. Oiga, hay un problema de gente que ha sido estafada por los bancos. Y más que buscar responsabilidades, yo le sugiero al señor Rajoy que busque soluciones. Y le tengo que decir que hemos hecho esfuerzos desde el Partido Socialista para buscar un acuerdo con el Gobierno que dé soluciones a la gente que ha sido, digámoslo con toda claridad, estafada por los bancos. Y le digo, las soluciones que el Gobierno ha puesto encima de la mesa no son válidas. Y la gente, lógicamente, dice aquí hay miles de millones para los bancos y no hay dinero para unos ciudadanos que han sido estafados por esos mismos bancos, y eso es incomprensible. Y nosotros vamos a seguir apoyando a los ciudadanos que han sido estafados con todas nuestras posibilidades, en el Parlamento, en los parlamentos, en los ayuntamientos, y también le digo, y se lo hemos dicho al Gobierno, si hay que ir a la justicia, acabaremos en la justicia. Creo que no es una buena solución para nadie, pero si hay que hacerlo, iremos, porque nos preocupa que la gente ha sido estafada y que esa gente estafada, que en muchos casos es gente que no tiene más, que son los ahorros de toda su vida, no puede entender por qué hay 40.000 millones de euros para los mismos bancos que les estafaron y no unos cuantos miles, muy pocos, para aquellos que han sido estafados. Esto no se puede entender y, por tanto, hay que encontrar una solución. Entonces, le pido al señor Rajoy que deje de mirar hacia atrás, mire hacia adelante y encuentre una solución para gente que ha sido estafada y que en este momento merece una respuesta por parte del conjunto de los ciudadanos y de la sociedad y del Gobierno que él preside. Un par de ellas más, antes de que la hipoglucemia haga efectos. Básicamente para que nos contestara la última pregunta de la compañera. El tema de la financiación autonómica. Perdón. El presidente Griñán ha dicho que el señor Rajoy y más no pueden negociar lo de todos, ¿no? Las 17 comunidades autónomas. Entonces, mi pregunta es si usted y el presidente Rajoy se van a reunir para hablar de un nuevo sistema de financiación o qué tiene que decir eso al respecto. Vamos a ver. Primero, ha habido una reunión, perdón, se me había olvidado, con el señor Mas. Yo no.
oiga, me parece que el presidente Mas se reúna con el presidente Rajoy es lo que hay que hacer. Es más, echo de menos que se reúnan más. Lo que más echo de menos es que antes se reunieran mucho y ahora se reúnan tan poco. El primer año de gobierno del señor Mas estaban a partir un piñón y a la hora de recortar hospitales se ponían de acuerdo a toda velocidad. Pues, oiga, no está mal que se sienten, me parece bien que se sienten, luego ya el formato, si es público o privado, eso es una decisión de cada responsable político que yo puedo entender. En fin, me parece bien. El fondo de la cuestión es que se reúnan el presidente Mas y el presidente Rajoy, me parece bien. Creo que es lo que tienen que hacer, los dos, para buscar soluciones. Financiación autonómica acaba en el 2013. Por tanto, hay que poner en marcha un nuevo sistema a partir del 1 de enero del 2014. Y para hacerlo, el Gobierno del Estado tiene que negociar con el conjunto de las comunidades autónomas, porque afecta a todas las comunidades autónomas. Y nosotros estamos bien dispuestos a abordar esa negociación y a buscar una nueva fórmula de financiación que mejore la situación de las comunidades autónomas, porque es verdad que lo están pasando muy mal. Aprovecho para decirle, ya lo he hecho en alguna ocasión, pero creo que ahora es el momento oportuno. Yo estoy muy de acuerdo con las peticiones que hacen las comunidades autónomas para que una parte de la flexibilidad que el Gobierno va a conseguir en el déficit en Europa se lo queden, si me permiten la expresión, ellas. Estoy muy de acuerdo. O sea, el Gobierno está negociando una senda de cumplimiento del 3% de déficit distinta. Por cierto, no le sorprenderá que lo apoye, puesto que llevo defendiéndolo hace 2 años. Recuerdo que en el debate preelectoral de televisión hablé de 2 años de retraso. 2, vamos por el segundo. Y ya les digo, me equivoqué. Tenía que haber dicho 3. Pero, en fin, en todo caso, no voy a oponerme a algo que yo he pedido. Estoy muy de acuerdo con que el Gobierno negocie una senda distinta de déficit, porque no podemos seguir con esta política suicida de ajustes. Y los datos de empleo de ayer lo demuestran. Ahora, si consiguen esa flexibilidad, lo razonable es que la repartan con las comunidades autónomas, porque ya se sabe que las comunidades autónomas son las que financian la sanidad y la educación. Y si no tienen un margen, acabará habiendo recortes educativos y sanitarios. Por tanto, le pido al Gobierno que haga caso de la propuesta, entre otras, de la Junta de Andalucía, y que ese margen de flexibilidad, si lo consigue en Europa, lo reparta con las comunidades autónomas. La última, si no les parece mal. Gracias. Tenía 2 preguntas. En primer lugar, un poco siguiendo con la pregunta del compañero, quería saber si teme que el Gobierno, en ese intento, que se habla de ese intento de premiar a Cataluña en su objetivo de déficit, puede llegar a perjudicar a otras comunidades autónomas y, por ende, pues se pueda establecer un agravio comparativo entre comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, quería saber si, además de preguntar al Gobierno por la herencia suiza del rey, como hizo ayer el PSOE en el Congreso, quería saber si usted, como miembro del Gobierno de aquella época, del año 93, se informó al Gobierno de la misma herencia y si conoce si se tributó por la misma. Gracias. No, la segunda pregunta, no. Es la primera vez que oigo hablar de semejante cosa, no. Y respecto a la primera cuestión, no es que tema, es que me opondría. La expresión no es teme usted que no. Yo me voy a oponer a que el nuevo sistema de financiación discrimine a unas comunidades respecto de otras. Me voy a oponer. Creo que tiene que haber un tratamiento en igualdad, en condiciones de igualdad, partiendo del principio de que las comunidades autónomas tienen dificultades financieras importantes y de otro principio fundamental, que aprovecho su pregunta para reiterarlo, que es que las comunidades autónomas, el 75% de su gasto es gasto educativo y gasto sanitario. Es decir, que la sanidad y la educación del conjunto de los españoles la están financiando las comunidades autónomas y, por tanto, que hablar de la financiación autonómica es hablar de la sanidad y hablar de la educación. Por eso me preocupa tanto y por eso defiendo la igualdad, faltaría más, porque si algo tengo claro es que lo que no puede haber es desigualdad de derechos entre los españoles. Nazcas donde nazcas, tus posibilidades educativas o tus posibilidades o tus tratamientos sanitarios tienen que ser iguales y, por tanto, el principio es la igualdad y a eso me atengo. Gracias.